Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, se vuelve más serio y era puesto en otro equipo? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. El mundo lentamente cobró existencia a su alrededor. Cuando recuperó la conciencia y sus sentidos comenzaron a funcionar, Naruto intentó recordar lo que había estado pasando. La niebla en su mente se aclaró lo suficiente como para reconocer que estaba en una celda de algún tipo, y los recuerdos regresaron rápidamente. Ellos, él, Ino, Kiba Yakamaru, y Asuma Sensei, habían estado persiguiendo a los que se habían llevado a Asuka-chan. Luego la emboscada, el gas somnífero. Esperaba que los demás estuvieran bien. Ahora mismo tenía que encontrar una manera de salir de allí. Su mente volvió a una conferencia que Iruka Sensei le había dado una vez sobre qué hacer en este tipo de situaciones. Primero, tuvo que inspeccionarse minuciosamente a sí mismo y a su entorno. Era libre de moverse por la celda, no es que hubiera mucho espacio para moverse, y algunos pequeños experimentos demostraron que había algún tipo de conjunto de sellos alrededor de la habitación para evitar el uso de chakra. Sacudir un poco su brazo le informó que se había curado completamente de la pelea, por lo que habían pasado al menos unas horas desde entonces. Eso significaba que sus captores debieron haberlo drogado varias veces, porque la dosis que había recibido entonces se habría procesado por completo en menos de una hora. Naruto también se encontró despojado no solo de todas sus armas, por supuesto, sino también de su chaqueta y camisa. Afortunadamente le habían dejado los pantalones. Las paredes, el suelo y el techo eran todos de piedra, mientras que la puerta era de metal, con una pequeña ventana con barrotes cerca de la parte superior. Al concentrarse en su audición, el niño vio que había un solo guardia parado afuera en un pasillo. Sin embargo, tuvo suerte porque había un respiradero en la esquina del techo cerca de la puerta, lo suficientemente grande como para que él cupiera. Una placa de metal lo cubría, por supuesto, pero era una salida. Ahora el problema era encontrar una manera de quitar esa placa sin alertar al guardia. Por mucho que le hubiera gustado luchar para salir, estas personas probablemente tenían otros prisioneros, incluidos sus compañeros de equipo, y Naruto no tenía forma de saber cuántos había. Su mayor ventaja era que, a diferencia de la mayoría de los prisioneros que probablemente tenían, su fuerza y velocidad eran naturales en lugar de estar basadas en chakra, por lo que podía golpear la tapa del respiradero siempre que tuviera tiempo suficiente. Después de unos momentos de mirar alrededor de la celda, se le ocurrió un plan. Tomando una pequeña piedra, un poco más grande que la punta de su pulgar, se tumbó en el suelo y comenzó a tirarla a la tapa del respiradero en un patrón lento y rítmico, de modo que rebotara hacia él cada vez. Tunk, 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 pausa, tunk, 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 pausa. No pasó mucho tiempo hasta que el guardia lo controló a través de la ventana, asegurándose de que no estuviera tratando de escapar. La persona, que llevaba una máscara de tela negra, tal como lo habían estado sus atacantes, confirmó que, de hecho, solo estaba lanzando una piedra y regresó a su tarea de guardia. Después de la siguiente repetición del lanzamiento, el rubio usó los pocos segundos de pausa para saltar silenciosamente hacia el respiradero, metiéndose en la esquina empujando un pie contra cada pared. Tunk, tunk, tunk. Esta vez, sin embargo, su puño sujetaba la roca mientras golpeaba. El sonido era el mismo tono, solo que un poco más fuerte. Silenciosamente se dejó caer al suelo, volviendo a su posición de acostado, y el ritmo continuó exactamente igual. Por supuesto, el guardia volvió a comprobarlo, pero nuevamente asumió que no pasaba nada y volvió a su puesto. Naruto siguió así, cambiando entre lanzar la piedra y golpear con la piedra, y la placa de metal comenzó a ceder. Pasaron unos 5 minutos antes de que lo que sujetaba la cosa en su lugar desde el otro lado se rompiera. Rápida y silenciosamente se metió en el respiradero, hizo un Kage Bunshin e hizo que el clon tomara su lugar en la celda. Todo sin que el guardia supiera que algo estaba pasando. Ahora vino la parte difícil. Tendría que arrastrarse muy lentamente hasta aquí para evitar hacer ruido, ya que el más mínimo sonido haría eco y viajaría una larga distancia a través del metal. Tomando una bocanada de aire por la nariz, el joven ninja tuvo suerte una vez más. Captó el distintivo olor a perro pero no perro de Kiba. Siguió el olor a través del estrecho y retorcido sistema de ventilación hacia su amigo. Kiba estaba asustado. Por supuesto, no estaba dispuesto a admitirlo ante nadie, pero estaba asustado. Habían perdido, habían sido capturados, separados. Ni siquiera sabía si los demás seguían vivos. Ni siquiera tenía a Akamaru con él.
Sin embargo, su compañero canino estaba vivo. El vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para que él supiera si no lo era. Eso era bueno. Pero aparte de eso, la situación no tenía nada de bueno. Estaba atrapado en una celda con un guardia justo al otro lado de la puerta metálica cerrada. Le habían dado un poco de comida y agua hacía un par de horas, y al menos no estaba encadenado, pero las cosas se veían bastante sombrías. ¿Quién sabía cuándo aparecerían los refuerzos de Konoha, o si encontrarían este lugar? Dondequiera que estuviera este lugar. Todavía no tenía idea de quiénes eran sus captores enmascarados y vestidos de negro, o qué querían, y el único guardia no había respondido a sus preguntas antes. Entonces su nariz percibió un leve olor, y el Inuzuka nunca había estado tan contento de oler ramen y zorro. El olor de Naruto provenía de un respiradero en el techo y se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Sintió que la esperanza lo llenaba. De alguna manera, el cabeza hueca se había metido en las rejillas de ventilación y se arrastraba hasta allí. Se escuchó un leve sonido como un cerrojo deslizándose y la tapa de ventilación se abrió, y su compañero de equipo la abrió lentamente. Su rostro con bigote se asomó, sonriendo. Que el rubio pudiera sonreír en un momento como este solo demostraba que estaba loco. Al rostro pronto se le unieron dos manos, y Kiba estaba muy contento de que Asuma Sensei les hubiera hecho a todos memorizar el lenguaje de señas estándar de Konoha. Cuando el guardia no mira, cambia con Kage Bunshin el chico perro olfateó otra vez el aire. El tipo que estaba afuera de la puerta no estaba prestando atención en absoluto. Ahora la cabeza de su compañero desapareció, para ser reemplazada momentos después por la suya. El falso Kiba cayó silenciosamente al suelo junto a él, antes de levantarlo y entregárselo al verdadero Naruto que aún estaba en el techo. Se encontró sorprendido y agradecido por la inmensa fuerza física del niño. Levantar a otra persona, mientras estaba bajo un enge, con tanta facilidad no era algo que un niño prepúber de 12 años debería haber sido capaz de hacer sin una mejora de chakra. Ahora ambos a salvo en el respiradero, los dos niños continuaron su conversación en lenguaje de señas. ¿Encontraste el olor de Asuma Sensei? Inhaló profundamente. Efectivamente, ese aire a humo de cigarrillo que siempre flotaba alrededor del hombre era fácil de detectar. Por una vez, se alegró de que su sensei no hubiera dejado de fumar por completo. Pero, Akamaru. Él primero. Su compañero estaba en la otra dirección y conocía el olor del perro lo suficientemente bien como para detectar su miedo, incluso desde tan lejos. En la penumbra, pudo distinguir los ojos azules de Naruto mirándolo con severidad. Asuma Sensei primero. La mejor oportunidad de sobrevivir. Kiba quería protestar. Akamaru, completamente solo y asustado, lo necesitaba. Pero esos ojos le dijeron que sería inútil, y la parte lógica de su cerebro estaba de acuerdo con su compañero de todos modos. El joven barbudo era el más hábil y experimentado de todos ellos, y necesitaría esos rasgos lo antes posible. Akamaru lo entendería. Comenzó a caminar lenta y silenciosamente hacia el olor a cigarrillos. La celda de Asuma Sensei tenía dos guardias frente a ella, en lugar del que había tenido cada niño. Encontraron una salida del sistema de ventilación hacia el pasillo y usaron chakra para recorrer el techo hasta que estuvieron directamente encima de los guardias, quienes nunca pensaron en mirar hacia arriba. Los dos genin simultáneamente dieron un rápido golpe en la nuca de los guardias, haciéndolos caer inconscientes. Cayendo al suelo, Naruto buscó la llave del celular y luego la usó para abrir la puerta. El joven barbudo les dedicó a sus alumnos una pequeña sonrisa de agradecimiento, antes de hablarles con lenguaje de señas. Gracias. Trae guardias adentro, reemplaza a todos con clones. ¿Ino Akamaru más cerca? Respirando profundamente por la nariz, Kiba respondió. Akamaru él soy primero, luego Ino los dos chicos asintieron en reconocimiento. Más de una hora después, el equipo 7 estaba completamente reunido y a salvo en lo que parecía ser una sala de interrogatorios que habían encontrado en uno de los muchos pasillos. No había nadie más en el área, excepto el guardia inconsciente que habían traído con ellos, así que eran libres de hablar en voz alta. ¿Alguien más piensa que este escape es demasiado simple?, preguntó Naruto. Quiero decir, estos tipos pudieron capturarnos sin ningún problema, pero ahora toda su base está prácticamente vacía. Las únicas personas que hemos visto todo el tiempo merodeando por ahí fueron las que custodiaban nuestras celdas. Asuma Sensei le dio una mirada de aprobación.
Tienes razón, hay algo extraño en todo esto, y es exactamente por eso que estamos aquí ahora. Se giró hacia la otra rubia, a quien sus captores habían dejado con su ropa interior completamente intacta, afortunadamente. Ino, usa tu Omoi Shinryu no Jutsu para descubrir todo lo que este tipo sabe. ¿Qué? Él quería que ella, pero ¿qué pasaría si el guardia supiera sobre Asuka-chan? ¿Que ella era una Jinchuriki? ¿Cómo reaccionaría Ino si? No espero que un simple guardia como este tenga información vital, pero al menos deberías poder obtener un diseño de la base y quiénes son estas personas. Y así, el joven barbudo había calmado sus temores. Sin embargo, Yamanaka, de ojos azules, parecía preocupado. Él le sonrió. Puedes hacerlo, Ino-chan. No te preocupes. Ino-chan. ¿De dónde ha venido eso? Sin embargo, este no era un buen momento para pensar en eso. La kunoichi del equipo pasó por los sellos manuales antes de colocar su mano en la frente del guardia desenmascarado. Omoi Shinryu no Jutsu de entrada mental, durante unos 30 segundos, ella permaneció allí parada como, en blanco, vacía. Cuando regresó a su propio cuerpo, Ino estaba claramente asqueada y disgustada por lo que había aprendido. Descubrí por qué han estado secuestrando gente, anunció. Ellos, están haciendo experimentos. En humanos. Naruto tuvo una reacción mixta ante eso. Se sintió agradecido de que no se tratara de que Asuka tuviera un demonio dentro de ella, pero cualquier tipo de experimento que estos bastardos estuvieran haciendo tenía que estar terriblemente mal. Nos han tenido cautivos aquí durante unos 3 días, aparentemente drogados la mayor parte del tiempo. Algo sobre usar nuestros cuerpos superiores como ninja para acelerar los experimentos. Este tipo realmente no sabe mucho. Parece que son un grupo de investigación especial de Hidden Demon Village. Hizo una pausa y todos compartieron una mirada de confusión ante el nombre. Eso significaba que Asuma Sensei tampoco había oído hablar de este Yokai Gakure. No hay muchos guardias cerca en este momento porque es medianoche, así que están prácticamente todos dormidos. Este tipo también tiene en su cabeza el diseño completo de la base, incluyendo la salida, la habitación donde tienen nuestras cosas y el laboratorio, donde se guarda a todas las personas secuestradas, finalizó Ino. Asuma Sensei la miró con orgullo antes de pasar unos momentos pensando. Entonces pareció tomar una decisión. Tomando una hoja de papel y un bolígrafo de la mesa, se los entregó a la kunoichi. Dibuja un mapa que muestre cómo llegar a esos 3 lugares y asegúrate de agregar todo lo que se te ocurrió. Una vez que hayas terminado, tú, Kiba, Akamaru y yo nos dirigiremos hacia la salida. Se puso a trabajar de inmediato, dividiendo su atención entre dibujar y escuchar al hombre mientras seguía hablando. En cuanto a ti, Naruto, tienes las mejores habilidades de sigilo y la mayor posibilidad de escapar de una situación peligrosa entre ustedes 4, así que quiero que te adentres más en la base, consigas nuestros suministros y entres al laboratorio. Y rescata a tantos prisioneros como puedas. Mientras estés allí, recopila toda la información importante que puedas encontrar. Debería haber un pergamino desellado entre mis cosas. Úsalo para ayudarte. Además, envía un Kage Bunshin con nosotros. Para actualizarnos sobre tu estado. También hay una cosa más que tendré que decirte en privado. Condujo al niño a un rincón lejano de la habitación antes, más rápido de lo que Naruto podía seguir, realizando sellos manuales para lo que debió haber sido un jutsu de insonorización, ya que todo el ruido a más de unos pocos metros de distancia simplemente se detuvo de repente. Al mirar brevemente a sus compañeros de equipo, pudo ver que tenían curiosidad sobre lo que podría estar pasando, pero tenían suficiente sentido común para entender el significado de clasificado. Ahora, según lo que acabamos de aprender, parece que estos ninjas de la aldea demonio en realidad no sabían acerca de Asuka y su estatus como Jinchuriki. Que lograron encontrarla fue pura coincidencia. Pero ya que están realizando investigaciones y experimentos con las personas secuestradas, no les llevará mucho tiempo descubrirlo, si no lo han hecho ya. Ya les he dejado claro cuán estrictamente controlada está esa información. Tan pronto como volvamos a Konoha, se movilizará una gran fuerza de ataque para destruir esta instalación, pero con un tiempo de viaje que tomará al menos 2 días, tiempo más que suficiente para que la información se difunda si alguno de los investigadores ya lo ha descubierto. El joven hizo una pausa por un momento, como si considerara lo que estaba a punto de decir. Bajo circunstancias normales, nunca te obligaría a hacer esto, e incluso ahora desearía no tener que hacerlo, pero no hay otra opción. Debes encontrar y matar al personal de investigación. Mátalos. ¿En sangre fría?
¿Simplemente asesinarlos mientras duermen? Entonces recordó lo que Asuma Sensei le había dicho en Nobiru. El hecho de que Asuka-chan fuera una Jinchuriki era algo que solo un número muy limitado de personas sabía. Si se corriera la voz en el mundo ninja en general, las cosas por las que tendría que pasar harían que su estancia en ese horrible orfanato pareciera un sueño maravilloso en comparación. De ninguna manera permitiría que eso le pasara a esa dulce niña. Jamás. Naruto miró al hombre directamente a los ojos, seriamente. Comprendido. El jonin estaba de alguna manera satisfecho y entristecido al mismo tiempo. Bien, disipó la barrera del sonido, preparémonos todos, entonces. Naruto corrió por otro corredor vacío, ahora vestido todo de negro, una pequeña cantidad de chakra amortiguaba el sonido de sus pasos. Le había quitado la ropa al guardia al que Ino había leído la mente, usando un Kage Bunshin convertido en un kunai para cortarla a un tamaño más adecuado. También llevaba la máscara para ocultar su rostro y su cabello amarillo brillante. Dado que se trataba de una situación grave, no estaba dispuesto a correr riesgos con sus habituales colores brillantes. El mapa que la Kunoichi rubia había dibujado había demostrado ser 100% preciso hasta el momento, y había podido evitar por completo a los pocos guardias apostados en toda la base. El joven genin ya había llegado a la sala de almacenamiento y había enviado la mayor parte del equipo a los demás mediante un clon, conservando solo su bolsa de armas y un pergamino de sellado de la mochila de Asuma Sensei para completar las tareas que el hombre le había ordenado hacer. Según el mapa que había memorizado, la puerta del laboratorio y otro guardia estarían a la vuelta de la esquina de la intersección de 4 vías justo más adelante. Se detuvo y se giró lentamente, mirando alrededor de la pared por el rabillo del ojo. De hecho, había un guardia frente a una gruesa puerta de metal al final de un pasillo de un solo sentido. Mientras el chico volvía a estar detrás de la esquina, los recuerdos inundaron su mente del Kage Bunshin que había enviado a entregar el equipo. El clon se había reunido de forma segura con todos los demás sin incidentes antes de disiparse. Bien, entonces les estaba yendo bien. Pero ahora tenía un problema, es decir, la guardia. Dicho guardia tenía una visión clara de todo el pasillo, con un sistema de alarma justo al lado listo para activarse ante la menor perturbación. El pasillo era lo suficientemente largo como para que incluso un estudiante de la academia pudiera reaccionar y esquivar un kunai lanzado, y cualquier intento de Enge sería descubierto antes de que llegara a la mitad del camino. Espera, eso sí que era una idea. Pero no había suficiente espacio para lograrlo desde donde estaba. Imaginando nuevamente el mapa de Ino en su mente, Naruto se dio la vuelta y corrió silenciosamente por varios pasillos oscuros hasta llegar al otro extremo del pasillo que conducía a la puerta del laboratorio. La distancia, la ropa completamente negra y la poca iluminación en esta sección lo hacían casi invisible desde el otro extremo. Ahora el único problema era que los dormitorios para todos los ninjas dormidos estaban justo detrás de él. Un desliz y alguien seguramente sería despertado. Concentrándose cuidadosamente y tomándose su tiempo para evitar que el exceso de chakra fluyera hacia el exterior, hizo exactamente 4 Kage Bunshins. Luego, con el mismo cuidado, se transformó en un kunai. El primer clon agarró el Naruto kunai antes de que cayera al suelo, luego se transformó en un kunai, luego el segundo hizo lo mismo, seguido por el tercero. Tener la forma de un objeto en lugar de una persona siempre fue realmente extraño. Como las cosas no tenían sentidos de la misma manera que las personas, la única forma de saber lo que estaba pasando era por lo que se podía sentir físicamente y a través del chakra. La gravedad y la presión también podrían ayudar. Pero la vista, el olfato, el oído, el gusto, simplemente dejaron de existir. Naruto se sintió volando por el aire mientras la réplica restante arrojaba el kunai clon en Head. Ese clon luego desactivó su Enge y arrojó su kunai en Head, que volvió a su forma original y arrojó su kunai. Cuando llegó el turno del original, encontró que la repentina sensación de velocidad lo desorientó por un instante. Había esperado eso, por supuesto, porque ahora estaba volando por el aire a casi 4 veces la velocidad de su lanzamiento de kunai más rápido. Centrando toda su atención en la mancha oscura de rápido crecimiento, que era el guardia del laboratorio, tomó su propio kunai y lo arrojó hacia el centro del pecho del ninja. Intentar apuntar con mayor precisión cuando se movía tan rápido era imposible y no realmente necesario. Viajando a velocidades tan altas, el cuchillo de metal entró y atravesó el pecho de la persona, tan rápido que no hubo tiempo de reaccionar. Por pura suerte, notó Naruto mientras aterrizaba en el suelo y se detenía patinando, incluso le había llegado el corazón.
Se sintió triste por el ninja que acababa de matar por una fracción de segundo, antes de recordarse a sí mismo que cualquiera que ayudara voluntariamente a quienes realizaban experimentos humanos con víctimas de secuestro no merecía amabilidad alguna. Encontrando la llave de la puerta en el cinturón del guardia muerto, la colocó en la cerradura y lentamente abrió la pesada puerta de metal. También se quitó la máscara sobre la parte superior de la cabeza. No había nadie más allá de la puerta excepto los investigadores no capacitados y sus víctimas, por lo que ya no era necesario. Como había sospechado, el laboratorio no era solo una habitación, sino una sección completamente separada de la base, con pasillos y puertas que conducían a otras partes. Sin embargo, ese hecho estaba solo en el fondo de su mente, ya que la atención del niño se dirigió hacia los experimentos en esta sala de entrada. Las personas, y partes de ellas, estaban conectadas a una variedad de máquinas, con tubos metálicos entrando y saliendo de sus cuerpos, algunos de ellos encerrados en vidrio. La mayoría de ellos eran niños. Y todos ellos seguían vivos, cada par de ojos fijos en una expresión de agonía total. Había una niña a la que le faltaba la mitad inferior del cuerpo, suspendida en un tubo de agua. A un niño de no más de 10 años le cortaron las 4 extremidades del torso, conectadas por cables en lugar de carne y hueso. Más de la mitad de ellos ya no tenían sangre fluyendo a través de ellos, sino una sustancia blanca y espesa. A algunos de los más jóvenes se les extrajo el corazón o el estómago de sus ubicaciones normales, pero aún estaban adheridos y en pleno funcionamiento. Fue repugnante. La violencia y la deformidad no fue lo que molestó a la rubia. No, sus constantes pesadillas con el Kyuubi lo habían insensibilizado a todo eso hace mucho tiempo. Lo que le parecía repugnante era que hubiera gente en el mundo dispuesta a hacer cosas como esta. Y la parte en la que obligaron a sus súbditos a mantenerse con vida a pesar de todo. Por favor, el suave y ronco susurro había llegado desde un rincón de la habitación, y el lugar estaba tan silencioso que bien podría haber sido un grito. Su origen era un hombre conectado a una de las innumerables máquinas. La función de este era reemplazar la sangre con el líquido blanco. Por favor, mátame. Mirándolo más de cerca, Naruto lo reconoció. Era Matsuragi Kousuke, el abusivo expropietario del orfanato de Nobiru. Su voz y sus ojos suplicaban, rogaban por la muerte. Mirando alrededor de la habitación, ahora todos tenían esos mismos ojos. Querían que terminara. El joven ninja suspiró profundamente. En cierto modo, era como darse por vencido, acabar con ellos así, sin importar cuánto lo desearan. Pero estas personas, todos estos niños y algunos adultos ocasionales, no podrían vivir a menos que todavía estuvieran conectados a las máquinas. Mantenerlos conectados significaría dejarlos aquí, para seguir siendo sujetos de prueba por el resto de sus vidas. No tuvo elección. Está bien. Los dejaré a todos libres. El niño quiso cerrar los ojos. No quería tener que mirarlos mientras les cortaba el cuello o les desconectaba los tubos. Pero lo hizo. Miró a los ojos de cada niño mientras observaba cómo se desvanecía lo último de su vida. Observó cómo los de su edad y los mayores que él fallecían, tratando de mostrar su gratitud a través del dolor. Miró porque no hacerlo sería una falta de respeto. Pasaron más de 15 minutos hasta que fue la única persona viva en la habitación, y solo entonces Naruto se detuvo y se tomó un momento para limpiar el constante flujo de lágrimas que rodaban por sus mejillas. Aún había más habitaciones más allá de esta. Y todavía tenía que encontrar a Asuka-chan, o a los bastardos enfermos y depravados que habían hecho esto. Había gráficos y montones de papeles en varios lugares. La mayoría de ellos estaban llenos de jerga médica y científica que no tenía ningún sentido para él, pero había uno, una especie de registro diario, que se tomó el tiempo de leer. Día 165. El plan funcionó perfectamente. Los ataques de bandidos organizados convencieron a Konoha de enviar solo un equipo Genin, que luego fue atraído a una trampa y traído por el escuadrón de captura temprano esta mañana. La solicitud de ayuda del equipo de Konoha fue interceptada y destruida. Uno de los especímenes muestra habilidades mucho más allá de nuestras expectativas. El espécimen, sexo, masculino. Apariencia, cabello rubio, ojos azules. Edad, aprox. 12-13 años. Altura, 147 centímetros. Peso, 54,9 kilogramos.
Tipo de sangre. No identificable, de ahora en adelante nos referiremos a él como espécimen o el espécimen no tiene capacidades regenerativas avanzadas, curando el daño interno a un ritmo de, lo que siguió fue una lista realmente larga de números, términos y estadísticas que Naruto no tenía esperanzas de entender. Lo que obtuvo fue que los científicos habían encontrado su cuerpo fascinante y se estaban preparando para hacer algunos experimentos inyectando su sangre en algunos de sus sujetos de prueba. Lo denominaron Proyecto O. El escritor también mencionó que el escuadrón de captura al que se hizo referencia anteriormente había abandonado la base y regresado a casa. Día 166, la entrada de esta noche será corta, ya que todos estamos muy ocupados. El 82% del personal de investigación ha sido delegado al proyecto o los resultados preliminares muestran que la finalización exitosa del proyecto podría adelantarnos más de 15 años de lo previsto. En caso de violación de seguridad, toda la información y los resultados del proyecto se limitan a los archivos del proyecto. Todos los demás proyectos se han puesto en suspenso, quedando solo el personal suficiente para fines de mantenimiento. Todos los sujetos de prueba nuevos restantes, H-35, J-87, han sido desviados para su uso en el proyecto. Investigador principal, Ibiki Ryuto Naruto pasó a leer la entrada más reciente. Día 167. Después de solo 2 días, los resultados del proyecto O ya se están desarrollando más allá de mis sueños más locos. Tendremos que enviar más sujetos de prueba mañana, ya que más del 90% del lote original ha fallecido desde que comenzó el proyecto. He enviado al resto del equipo de investigación a tomar un merecido descanso, y sé que debo hacer lo mismo, pero esto es simplemente demasiado emocionante. Honestamente creo que el proyecto puede llevarnos directamente a la etapa final de desarrollo. Y si qué orgullosa estará mi familia de mí. Incluso podría ser felicitada por la propia Atsumi-sama. El sujeto J-77 en particular está mostrando reacciones interesantes. Me quedaré despierto por unas horas más de estudio en el laboratorio antes de acostarse. Investigador principal, Ibiki Ryuto. La parte de la mente del joven ninja que estaba reservada para el pensamiento relacionado con los shinobi señaló cuán absolutamente perfecta era esta situación. El resto de él estuvo completamente de acuerdo. Primero, recogió todos los papeles y los selló en el pergamino, luego contó el número de habitaciones que se bifurcaban desde esta principal, todas las cuales estaban etiquetadas. Dormitorios 1, 3, alojamiento / pruebas de sujetos AG, sala médica y laboratorios AI. Un sello cruzado y una explosión de chakra, y se materializaron 34 kagebunshis. 5 para barrer cada dormitorio, recordaba las órdenes de Asuma Sensei, y cualquier escrúpulo que pudiera haber tenido sobre seguirlas hacía tiempo que había desaparecido, 2 para la sala médica y 1 para cada una de las otras habitaciones. Un clon se quedaría aquí con el pergamino sellador, mientras él mismo iría al laboratorio y la puerta era de metal grueso, como todas las demás de la zona. El sigilo ya no importaba, así que la abrió. Un hombre alto y delgado con cabello castaño claro, ojos negros y un pequeño bigote sentado en una mesa se giró y se puso de pie de un salto ante el repentino sonido. Luego se quedó perfectamente quieto, en un silencio aterrorizado, durante unos 5 segundos. Cuando Ibiki Ryuto se recuperó lo suficiente como para comenzar a moverse, Naruto corrió hacia él y le rompió el brazo derecho. El niño puso su mano izquierda sobre la boca del hombre para sofocar su grito, antes de soltarlo. El científico cayó al suelo de miedo y dolor. El genin señaló los papeles y gráficos esparcidos sobre la mesa. ¿Son estos todos los archivos de tu proyecto? Él gruñó. Ese sí. Por favor, no. Naruto interrumpió al hombre con una fuerte patada en el pecho, rompiéndole una de las costillas. Los clones que habían ido a los dormitorios ya habían terminado su trabajo y se habían disipado, por lo que no había nadie a quien sus gritos despertaran. Callarse la boca. El niño centró su atención en los papeles y empezó a hojearlos. La mayor parte no tenía sentido para él, solo un revoltijo de números y palabras indescifrables. Luego encontró el cuadro que llevaba el registro del estado general de cada tema. Todos los que habían recibido más de cierta cantidad de su sangre habían muerto instantáneamente. Los demás fueron etiquetados como inestabilidad mental grave, y la mayoría de ellos fueron seguidos por un fallecido. Excepto el J-77, que acababa de ver expediente detallado. Por mucho que se odiara a sí mismo por eso, el rubio se vio atrapado por una repentina curiosidad morbosa y no pudo resistirse a mirar los informes de algunos de los otros sujetos de prueba.
Al parecer, los que habían muerto de inmediato no habían muerto simplemente. Sus cuerpos literalmente se habían derretido en montones de sustancia pegajosa antes de desintegrarse en la nada. Los archivos de los pacientes restantes eran mucho más largos y decían un montón de cosas que él no entendía, por lo que Naruto hizo que el Dr. Ibiki se lo explicara. Aparentemente, el hombre nunca antes había sentido ningún dolor real, porque era extremadamente cooperativo. Las personas que sobrevivieron a la inyección inicial sufrieron una transformación física completa. La pequeña porción de su sangre en su torrente sanguíneo de alguna manera se apoderó de todos sus cuerpos y alteró el ADN en todas sus células. El joven ninja estaba realmente contento de haber leído ese libro de genética para tontos. Se suponía que las muertes instantáneas en el resto de los pacientes se debían a que esto sucedió demasiado rápido y el cuerpo simplemente se desmoronó. Entonces, los cambios realmente empezarían a ocurrir, y no solo a nivel celular. Enormes aumentos en la densidad y el volumen muscular, mejoras drásticas en todos los sentidos y todos los procesos internos se volvieron mucho más eficientes, junto con una reestructuración completa del sistema esquelético. Los detalles variaban mucho de persona a persona, pero esa era la tendencia general. La locura fue el resultado directo de las cantidades alucinantes de dolor que acompañaron el proceso de transformación. Desde entonces, algunos de ellos habían logrado suicidarse, mientras que el resto pasó todo el tiempo haciendo intentos inútiles de hacer lo mismo, ya que sus cuerpos se regeneraban más rápido de lo que podían dañarlos. Mientras leía, los clones restantes se disiparon, excepto el de la sala principal, que había comenzado a sellar todos los papeles y cosas traídas de los otros laboratorios. Ninguna de las personas que habían encontrado pudo ser ayudada, todas en las mismas condiciones que las de la primera habitación. Los que habían estado en las salas de detención habían visto a algunos de los sobrevivientes del proyecto 10, agitándose y desgarrándose con garras, dientes, ahora parecían más bestias salvajes que personas. Bestias locas, que de alguna manera todavía sabían que no deberían existir y constantemente intentaban destruirse a sí mismas. Algunos de ellos caminaban en charcos estancados de su propia sangre de más de 1 pie de profundidad. Fue horrible. El clon restante entró y Naruto se volvió hacia él. Empieza a sellar todas estas cosas, ordenó. Ninguno de los dos estaba de humor para una conversación ociosa en este momento. El único expediente que había mantenido separado era el del J-77. El clon que había pasado por la habitación J había notado que la celda equivalente estaba vacía. Sujeto J-77, llegando, sexo, femenino apariencia, pelo rojo, ojos marrones edad, aprox. 5, 6 años. Altura, 108 centímetros peso, 16,2 kilogramos tipo de sangre. B más el sujeto J-77 tuvo una reacción muy reducida a la muestra de sangre X en comparación con otros sujetos de prueba. Aún se están investigando las razones de la reducción de la reacción. Después del tratamiento, sexo, femenino apariencia, pelo rojo, ojos marrones edad, aprox. 5, 6 años. Altura, 113 centímetros peso, 20,1 kilogramos tipo de sangre. No identificable dejó de leer allí. Esa era Asuka-chan. Naruto agitó el archivo frente al rostro del científico que lloraba. ¿Dónde está ella? Él demandó. Por alguna razón, el hombre estaba demasiado asustado para hablar, por lo que apuntó con una mano temblorosa hacia una de las puertas en el fondo de la habitación, lo que llevó a lo que ya sabía por los clones en los otros laboratorios, que era un metal completamente sellado. Cámara de contención, con cámaras y sensores integrados en las paredes para observación. Le llevó menos de medio segundo alcanzarlo. Detrás de él, el clon selló el archivo de Asuka con todos los demás. A través de la puerta, sus agudos oídos apenas podían distinguir los sonidos de la pequeña pelirroja sollozando en voz baja para sí misma. Está bien, todo va a estar bien, Naruto Onisan vendrá, y me salvará, al diablo con encontrar una llave. Estaba abriendo esa puerta ahora. Sobrecargando su brazo derecho con chakra, el joven ninja dio un fuerte tirón a la manija, arrancando la gruesa puerta de metal de su marco y enviándola a toda velocidad por la habitación. Mantuvo su respuesta física al dolor de sus huesos rompiéndose en una breve mueca. No iba a permitir que Asuka-chan lo escuchara gritar en este momento. Naruto asomó la cabeza por la esquina, sonriéndole a la niña mientras ella miraba maravillada. Hola, Asuka-chan. Naruto Onisan. Ella gritó.
Se dio cuenta de que ella quería ponerse de pie y abrazarlo, pero la niña había pasado por demasiado en los últimos 3 días y su cuerpo ni siquiera se movía. Caminó hacia ella y la levantó con su brazo izquierdo aún intacto. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y rastros de lágrimas corrían por sus mejillas, pero la niña no había cambiado en su mayor parte. Era un poco más grande y pesada, como decía el gráfico, pero eso era todo. Naruto Onisan, ¿viniste a rescatarme? Ella sollozó en su hombro. Por supuesto que sí, respondió, pasándola suavemente al Kage Bunshin. ¿Quieres salir de aquí, verdad, Asuka-chan? Ella asintió. Sí, eso pensé. Ahora, necesito que sigas con mi clon allí y estés muy callado y cierres los ojos, ¿de acuerdo? Tengo algunas cosas más que hacer, luego estaré contigo. Bueno. La pelirroja asintió levemente. Vas a salvar a las otras personas, ¿verdad, Onisan? Él asintió y sonrió. Así es. Ahora cierra los ojos. La niña hizo lo que le pidió y el clon se fue, llevándola a ella y al pergamino lleno de material de investigación. Naruto esperó 2 minutos completos, sin moverse, antes de soltar el fuerte control que había estado manteniendo sobre su ira todo este tiempo. El Kage Bunshin se había estado moviendo a toda velocidad y debería llegar a la entrada de la base en solo un momento. Esta vez la ira se sintió diferente. Diferente a Wave, y diferente a la noche en que Iruka Sensei murió. Era un sentimiento crudo y salvaje, pero contenido por ahora, y era suyo, no del zorro. Podía sentirlo crecer en él, dándole fuerza y poder. Sintió que algo comenzaba a moverse en lo más profundo de su cuerpo. Ibiki Ryuto estaba aterrorizado hasta el punto que su cuerpo se obligó a actuar, moviéndose lentamente hacia el panel de activación de alarma en la pared cercana. Naruto lo miró, la ira y la rabia seguían creciendo. Su clon se disipó, confirmando la seguridad de Asuka-chan. Entonces el contenedor del demonio sintió una extraña sensación de hormigueo que se extendió por todo su cuerpo. Cuando pasó, el científico acababa de dar la alarma. Naruto se sintió vivo, poderoso y enojado. El sonido de la alarma resonó en su cabeza, increíblemente fuerte. Pero incluso a través de ese ruido increíblemente fuerte, aún podía distinguir claramente el sonido de su respiración y los latidos de su corazón, así como el del hombre encogido y que olía a miedo al otro lado de la habitación. Y el olor a sangre, tanto rancia como fresca, de las habitaciones cercanas llenó sus fosas nasales, mientras las corrientes del aire, agitadas por el movimiento de su cola, rozaban su pelaje dorado. Dejó escapar un gruñido lento y bajo, inclinándose hacia el hombre débil y cobarde, diciéndole que su muerte se acercaba y que nada la impediría. Comenzó a caminar lentamente hacia adelante, golpeando fuertemente con sus patas el suelo de cemento. Naruto distraídamente notó que ahora era un poco más alto, alrededor de 4 o 5 pulgadas, según el tamaño relativo de los objetos en la habitación. Su cuerpo también debía haber crecido bastante, ya que la ropa que le quedaba bien hace un minuto ahora estaba hecha jirones en el suelo detrás de él. El chico zorro de pelaje dorado dejó que el gruñido se convirtiera en un rugido mientras rápidamente agarraba al hombre por el cráneo y lo apretaba, sangre, cerebro y fragmentos de huesos explotaban por toda su mano con garras. No más tiempo para jugar. Había cosas que necesitaba hacer, y el primero de los ninjas ahora despiertos llegaría en menos de 20 segundos, por el sonido de las rápidas pisadas desde el pasillo exterior. Había 18 personas más que deseaban desesperadamente ser liberadas antes de que él pudiera dejarse llevar por completo. Naruto se juró a sí mismo, mientras atravesaba la pared que separaba el laboratorio del sujeto que sostenía a Jota, que mataría a todos los seres humanos que quedarán en este lugar. Hace menos de 15 minutos, Matsumoto Isami había estado dormida en su cama, teniendo un bonito sueño sobre su novio en casa. Ella era una chunin de 17 años de la aldea oculta de los demonios, y había estado fuera de casa durante casi 6 meses. Casi 6 meses desde la última vez que habló con Taro. Habían considerado casarse e incluso habían ido juntos a la oficina de registro para asegurarse de que eran una pareja adecuada, pero luego surgió esta misión y sus planes quedaron en suspenso. Es extraño cómo la mente a veces intenta volver a tiempos felices cuando uno está corriendo por su vida. Todo comenzó cuando de repente sonó la alarma, despertándolos a todos de su sueño. Al igual que en los simulacros, ella y sus compañeros de cuarto estaban listos para salir por la puerta en menos de 10 segundos.
La alarma había sonado en el laboratorio, específicamente en el laboratorio E. Isami nunca había estado en el laboratorio antes, su autorización no era lo suficientemente alta, pero ese tipo de problemas no se aplicaban durante una emergencia. Se sintió un poco incómoda ante la posibilidad de tener que luchar en territorio desconocido, pero se tranquilizó con el hecho de que era solo una posibilidad remota. Uniéndose a la corriente de sus compañeros ninjas, la Kunoichi corrió al laboratorio y se quedó congelada. Sin embargo, ella no fue la única. Nadie se movía. Algunos de los que tenían un entrenamiento deficiente ni siquiera habían adoptado posiciones de combate. Todos, incluida ella misma, simplemente se quedaron allí, mirándolo. Era una especie de híbrido zorro humano, la estructura básica del cuerpo era la de una persona, pero todo lo demás era como un zorro, hasta la única cola que se movía hacia adelante y hacia atrás detrás de él. Estaba agachado encima de una mesa, con las manos en forma de garras, patas, tendido frente a su cuerpo. Grandes manchas de sangre fresca estropeaban el pelaje dorado, por lo demás perfecto, que se extendía sobre músculos grandes y poderosos. Los ojos azul océano con las pupilas entrecerradas los miraron siniestramente. En toda su altura, la persona zorro probablemente mediría alrededor de 5'3". No es exactamente muy alto para los estándares humanos, pero algo en él se sentía muy amenazador. Luego, con un rugido repentino y una increíble intención asesina, hizo su movimiento. La cola atravesó el estómago de un hombre y subió al pecho del ninja detrás de él. Sus dientes se cerraron alrededor de la garganta de una kunoichi, mientras que una de las garras le arrancó el brazo y lo arrojó al pecho del hombre detrás de ella. El otro brazo se hundió directamente en la caja torácica de otro shinobi y surgió de su espalda con su corazón firmemente apretado entre sus garras. 5 muertos, en un instante. Cuando tuvo un momento para pensar más tarde, Isami se daría cuenta de que esos 5 eran los únicos Jonin actualmente en la base. Alguien dio la orden de dispersarse, no es que fuera necesario ya que todos ya se estaban dispersando, tratando de alejarse lo más posible del monstruo. Un escuadrón de idiotas valientes, jóvenes y tontos intentó atacarlo de frente, solo para ser literalmente despedazados en una lluvia de sangre y vísceras al instante siguiente. La mayoría de los ninjas, incluido Isami, rápidamente salieron del laboratorio. Los pasillos largos y estrechos serían una ventaja contra esta cosa, limitando su movimiento. Se quedó donde estaba, un gruñido bajo salió de su garganta. 2 equipos, 8 ninjas, intentaron lanzar kunai y shuriken para cubrir la retirada. La bestia respondió con un rugido ensordecedor, cargado con tanto chakra que envió las armas volando directamente hacia sus dueños, quienes murieron al perforarles el corazón o el cráneo. Al llegar a la intersección, la Chunin Kunoichi avanzó por el pasillo de la derecha. Menos de 5 segundos después, una mancha de color rojo dorado se disparó por el pasillo justo enfrente, dejando solo pedazos de los cuerpos de aquellos que se habían retirado en esa dirección. Al igual que todas las demás víctimas, no tuvieron tiempo de gritar. Fue demasiado. Isami y todos los demás se dieron vuelta y huyeron aterrorizados. De alguna manera, ya sea por casualidad o por algún tipo de instinto, se encontró con sus compañeros de equipo. Las 3 personas en las que confiaba más que en ninguna otra persona en el mundo. Habían estado corriendo durante varios minutos antes de finalmente calmarse lo suficiente como para volver a pensar racionalmente. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos. De vez en cuando había gritos más abruptos resonando en la distancia, o ese siniestro gruñido, proveniente de todas partes y de ninguna parte. Después de 7 u 8 minutos, empezaron a llegar mensajes por las radios. Un grupo había llegado a la entrada, pero la encontró completamente bloqueada por los escombros. Habían intentado remover los escombros con un Doton Jutsu, pero parecía que el monstruo era inteligente además de poderoso, porque los escombros provenían de las paredes de las celdas de detención ninja. Los sellos que estaban en esas paredes absorbieron chakra. En resumen, estaban atrapados. De vez en cuando, Isami escuchaba los sonidos lejanos de la batalla o sentía las explosiones de chakra que acompañaban los usos de jutsu de alto poder. A veces, un único superviviente llamaba por radio, presa del pánico porque acababa de ignorar ataques que matarían a un Jonin. Era evidente que el monstruo estaba jugando con ellos. Un poco más de 10 minutos después de que sonó la alarma por primera vez, Isami y su equipo recorrían otro pasillo más, rezando por alguna manera de salir de este infierno. Entonces una pared frente a ellos explotó, y estaba frente a ella nuevamente.
Todo su cuerpo estaba empapado en sangre, hasta el punto en que no quedó ni un solo parche de pelaje dorado, solo el profundo carmesí. Los ojos violetas, ¿no eran azules antes? Miraron fijamente a los 4 ninjas, prometiendo muerte. Un movimiento borroso y uno de sus compañeros de equipo quedó partido en 2. Corrieron y él miró. Después de eso, vislumbró a la bestia con frecuencia, por el rabillo del ojo, al final de un pasillo oscuro. No fue hasta que se encontraron con otro grupo de supervivientes, y luego con otro, que ella se dio cuenta. El zorro los estaba pastoreando. Fue usar su miedo, hacerles saber dónde estaba para que fueran en otra dirección, unirlos y guiarlos a el laboratorio. Quedaban 10 personas. 2 eran sus compañeros de equipo restantes, a uno más lo conocía por su nombre, a otros 2 solo por sus caras y al resto nunca los había conocido. Alguien, no tenía idea de quién, cerró la puerta detrás de ellos y puso llave. Inútil, en su opinión, pero si eso los hacía sentir más seguros, de ahora en adelante, lo único que importaba era cuánto tiempo se sentía como permitirles vivir. 10 chunin asustados no serían suficientes para detener algo como esa bestia, ni mucho menos. Si todos hubieran hecho todo lo posible desde el principio, algunos de ellos probablemente habrían sobrevivido, pero eso fue en el pasado. Había eliminado a los más fuertes y experimentados entre ellos antes de que alguien se diera cuenta del verdadero peligro de la situación, luego los dividió con miedo y los eliminó lentamente. Y Sammy y los demás supervivientes ya no eran más una amenaza para el zorro manchado de sangre que una mosca. Se preguntó brevemente si este monstruo era descendiente de algún tipo de historia de amor enfermiza entre el Kyuubi y una persona. No, eso fue simplemente ridículo. Todos los cuentos del gran zorro demonio lo describían como pura destrucción, mucho más allá de cosas como el amor y el sexo. Pero si no era eso, ¿de dónde había salido? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué tanta intención de jugar este juego, haciéndolos sufrir a todos de esta manera? Y Sammy sabía que lo que hicieron aquí estuvo mal, claro, pero lo hicieron por las razones correctas, por el sueño. Atsumi-sama siempre hablaba de cómo las necesidades de muchos superaban las necesidades de unos pocos. Mientras todos esperaban en silencio la muerte, Isami miró a su alrededor. ¿Podría ser esto realmente algún tipo de juicio divino por los pecados que habían cometido? No, eso fue absurdo. Había sido buena toda su vida. Ella era una ninja orgullosa y leal de Yokai Gakure. Un fiel servidor de Atsumi-sama y el sueño. Su creencia no se vería sacudida por ningún monstruo zorro asesino. Pero se dio cuenta de que no era solo el zorro. Isami siempre había tenido un don especial para reconstruir el pasado en su mente basándose en el presente, y había estado trabajando dentro de ella de manera inconsciente desde el momento en que entró por primera vez al laboratorio. Su cerebro estaba reconstruyendo todas las pequeñas cosas, mostrándole lentamente lo que había estado sucediendo todos estos meses detrás de la gruesa puerta de metal por la que nunca le habían permitido pasar. Y lo que su mente le mostraba, retirar a los ninjas muertos, arreglar la maquinaria y el equipo destruidos, reconstruir las paredes demolidas, parecía ser tan repugnante como lo que ella y los otros 9 sobrevivientes estaban pasando en ese momento. Pero no era suficiente, tenía que saber más para tener una visión completa. En silencio, el chunin de 17 años se puso de pie y comenzó a deambular por el laboratorio. Vio al personal de investigación en sus cómodos y espaciosos dormitorios, todos con las gargantas degolladas mientras dormían. Vio la única cama vacía y el cadáver decapitado del hombre a quien debía haber pertenecido. Vio las espantosas celdas de contención cubiertas de sangre y los pedazos de otras 18 criaturas humanoides deformes. Vio la falta de lo que uno esperaría encontrar en un laboratorio: registros. Ni una sola hoja de papel en todo el lugar. Luego Isami combinó lo que tenía delante con lo que había aprendido en los últimos días. Desde que trajeron al ninja de Konoha, los superiores habían estado rodeados por un aura constante de negocios y emoción, y los rumores habían dicho algo sobre un gran nuevo proyecto en el laboratorio. A partir de ahí, juntar todo fue tan sencillo como conectar los puntos. Algo especial en los ninjas capturados había provocado un enorme experimento nuevo, pero no estaban bien protegidos y lograron escapar. Por casualidad, o tal vez por destino, el ninja con algo especial había sido quien investigó el laboratorio. Matar a los investigadores mientras dormían, robar toda la información, ese era un procedimiento prácticamente estándar. Pero incluso los ninjas, por muy impasibles que intenten ser, siguen siendo humanos. La persona se había dado cuenta de que ellos eran la causa de todo este sufrimiento de las personas retenidas aquí y simplemente se rompió.
Cualquier poder especial con el que los científicos habían estado tratando de jugar pasó a primer plano y la bestia zorro nació. Tiene sentido. Esto no fue una especie de retribución desde arriba, sino algo que ellos mismos habían causado. Estallido. Se acabó la espera. Tal como había predicho, la puerta fue tan efectiva como el papel mojado. Les gruñó, un sonido tan bajo y profundo que ella sintió las vibraciones más que las escuchó. El miedo implacable y que todo lo consumía regresó, con el sonido, haciéndoles recordar cuál era la situación. Luego cargó. Sus movimientos eran realmente visibles esta vez, por lo que aparentemente quería prolongar esto, hacer que las muertes finales duraran. Y Sammy estaba clavada en el lugar, su cuerpo congelado mientras veía a los demás caer, uno a la vez. Entonces quedaron solo ellos dos. Avanzó lentamente, con unos profundos ojos violetas mirándola implacablemente, un recordatorio constante de lo frágil que era su vida. Luego saltó, sus garras empapadas de sangre se dirigieron hacia su corazón. Lo lamento. Se detuvo y ahora pudo ver un poco de emoción humana en sus ojos, no solo la furia feroz de un animal salvaje que había sido lo único allí antes. El brazo bajó y retrocedió. El significado del gesto estaba claro. Fue dejarla ir. Una sola persona, la única que pidió perdón, fue la que se salvó. Ella empezó a alejarse. Entonces algo sucedió. Una sensación en el aire, y el chakra de la bestia zorro, algo malo, mucho peor que todo lo que acababa de suceder, y de repente se tensó, rígido. Luego otro cambio, y estaba retorciéndose salvajemente, aullando de dolor. Justo frente a ella, sus ojos comenzaron a cambiar de color rápidamente, cambiando entre el azul claro que había visto por primera vez y un rojo oscuro. Cada fibra del ser de Isami le decía que se alejara lo más posible, lo más rápido posible. Ella no escuchó. Los últimos 15 minutos le habían enseñado que correr no ayudaría, así que se acercó al animal salvaje. Más cerca, más cerca. Luego lo abrazó con fuerza y amor. Estaba sufriendo y ella quería darle consuelo. Lo rodeó con sus brazos y el movimiento disminuyó y luego se detuvo. Le devolvió el abrazo. Entonces una suave calidez la rodeó, casi familiar pero no del todo. Al momento siguiente, Isami lo reconoció como chakra, pero no como el chakra de nadie que ella conociera. La pálida luz azul la envolvió, protegiéndola. Porque fuera de esa pequeña aura de seguridad había pura destrucción. Cantidades imposibles de energía brotaban del ser zorro, abarcando todo lo que los rodeaba en una luz blanca brillante, tan intensa que todo lo que tocaba quedaba borrado en un instante. Pero estaba a salvo dentro del capullo de chakra, el calor de los brazos de otra persona rodeándola, la sensación de la piel presionando, piel. Miró hacia abajo y, efectivamente, el zorro ya no estaba. En cambio, había un niño, con ojos azul océano y cabello rubio dorado, sonriéndole con tristeza. Gracias. Esas dos simples palabras llegaron a sus oídos, llenas de tantas emociones diferentes, y ella entendió. Ella le devolvió la sonrisa, haciendo lo que pudo para consolarlo, aunque no fuera suficiente. Entonces el chakra que la rodeaba se disipó y la luz la consumió. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.